Dios me los bendiga de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenidos a otra enseñanza como todos los domingos a las 2 de la tarde para ser de bendición para ustedes y todos los que siempre nos escuchan. Saludos especiales a nuestros hijos, padres, hermanos, cristianos, todos los que se están edificando a través de esta enseñanza. Que Dios los bendiga. Pastora Bella. Amén, Dios los bendiga mucho y wow, los felicito porque han estado aquí fiel, recibiendo palabra cada domingo. Y no solamente recibe esta palabra, sino que compártela con tus amigos, hazla llegar a tus familiares, porque en estos tiempos es necesario tener palabra de Dios en nuestro espíritu. Amén. Y vamos a leer en Gálatas 5, 22, 23, vamos a leer esta enseñanza que se llama Conociendo el Espíritu Santo, y estamos viendo el fruto del Espíritu Santo, fruto del amor, fruto de la paciencia, todo lo que hemos venido, y hoy vamos a ver el fruto de la fe. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Perfecto, entonces vamos a ver ese fruto de la fe. Así que esto va a estar muy bueno porque la fe es el ser, todo lo que hacemos en el cristianismo es por fe. Así que sin fe, como dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a leer este versículo que está en Hebreos 11:6, que nos resume lo importante, lo imprescindible que es la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí te lo dice muy claro, es imposible agradar a Dios. O sea que en otras palabras, una persona sin fe no agrada a Dios. En otras palabras, no produce nada, no hace nada en el cristianismo. Entonces esto quiere decir que nosotros tenemos que tener fe. Si tú te vas a acercar a Dios, tú tienes que tener fe que Él existe. Si no, entonces ¿cómo te vas a acercar? ¿Cómo vas a orar? ¿Cómo vas a hacer? Fíjense que Noé, dice la palabra, que Noé por la fe, dice, preparó el arca con temor a Dios. O sea que su fe le hizo tener temor a Dios y construir esa arca. Dice Santiago que el que ore, dice, pida con fe. Porque el que no pide con fe no recibe nada. Nuestras oraciones tampoco serían fructíferas sin la fe. También Abraham, dice la Biblia, que cuando él salió por fe, dejó su familia, todos sus bienes, todo lo que tenía, para ir a un lugar que Dios le dijo. O sea, que la fe lo guió también a él. O sea, todo, si me pongo a hablar ahorita, todos los ejemplos de fe, no tendríamos que hacer una enseñanza como de 12 horas corrida y todavía quedaríamos cortos. Ahora, lo que sí tenemos que entender, que todo comienza por la fe. Se vive por la fe y todo crece por la fe. O sea, en el cristianismo sin la fe no somos nada. La salvación es por fe. Yo recibo a Cristo sin verlo. La obediencia es por fe. Yo obedezco a un Dios que no veo. La humildad, la santidad. Yo me abstengo de pecar, de hacer lo malo y vivir en santidad porque respeto a un Dios que no veo, pero yo sé que es real, pero no lo veo. Entonces quiere decir que la fe nos conecta con todo, con la salvación, con la humildad, con la obediencia. Todo se conecta con la fe. Y la comunión con el Espíritu Santo se conecta por la fe, porque yo sé que por fe Él habita en mi corazón. Aunque nosotros hemos tenido experiencias que sentimos en nuestro cuerpo físico, o hemos visto visiones, o hemos soñado cosas, o hemos visto cosas sobrenaturales, que es la manifestación de Dios. Con todo y eso, nosotros no vemos a Dios, pero nos conectamos con Él con fe. Ahora, o sea que a mayor fe, por eso que nuestra fe tiene que crecer, más se te va a revelar que Dios es real. Mientras más fe en Dios, mientras más sepas que Dios es real, más se te va a revelar.
Y como más se te va a revelar, entonces vas a tener mayor comunión, mayor entrega y mayor obediencia. Por eso que nuestra fe tiene que crecer. Ahora, mira lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Imagínate la fe de Dios que hizo el universo solamente diciendo la palabra. O sea, Dios ni siquiera buscó tierra, buscó agua, buscó nada. Él lo hizo pensándolo, lo imaginó y lo habló. Imagínate esa fe de Dios, que estamos hablando del fruto del Espíritu, uno de el fruto del Espíritu, que es la fe, y estamos hablando de un fruto que prácticamente es, bueno, el corazón de Dios mismo. Ahora, si esto es tan importante, tan imprescindible, que sin la fe en los caminos de Dios soy un cero a la izquierda, si decimos la verdad de esto, ¿cómo hago para que esa fe crezca? ¿Cómo aumento la medida de mi fe? Porque eso es lo que queremos ver ahorita. Entonces, la fe, lo primero que tienes que entender, que la fe va de la mano con la confianza, fidelidad y la grandeza de Dios. O sea, mientras más tú confíes y sepas que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios está contigo, esa confianza que tú desarrollas es el principio de la fe. Ok, con la creencia que Dios existe y Él es fiel, si no confía, o sea, en otras palabras, si no confiamos en Dios, si no sabemos que Dios es grande, que es poderoso, que es fiel, no vamos a tener fe. Entonces, quiere decir que esto va de la mano. Esto va de la mano con la fe. Ahora, debemos desarrollar una amistad, una relación con Dios. Una de las cosas que más desarrolla la fe es la intimidad, es la oración. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a orar, a tener intimidad con Dios, a revelar tu corazón, a confiar en Él, tú empiezas a ver respuestas. Oras por algo y te das cuenta que pero vino por tu oración, por creer en Dios. No vino así porque una persona... No, fue consecuencia de tu oración. Y cuando tú desarrollas esa intimidad con Dios, esa relación con Dios, ese acercamiento con Dios, eso, y veas la respuesta, tú vas a desarrollar tu fe aún más. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido muchas respuestas a nuestras oraciones de una forma sobrenatural? Por ejemplo, le voy a contar una. Yo un día, una madrugada, me desperté, tenía muchos ataques, entonces comencé a orar a Dios, duré no sé como una hora, empecé a orar y yo vi la hora, fue como de 2 a 3 de la mañana. Entonces cuando voy el domingo a la iglesia porque cuando tuve los ataques, wow, fue tremendo, una hermana se me acerca y me dice: Bartan, tú sabes que tal día a tal hora Dios me despertó a orar por ti. Entonces, fíjense, no es casualidad que esa hermana se despertó a orar por mí cuando yo le estaba pidiendo ayuda a Dios y Él no quería que yo me corrompiera o me alejara de los caminos de Dios. Entonces, fíjense cómo ese testimonio hace que yo confíe más en Dios. Entonces, la confianza en Dios... Desarrollar la confianza en Dios es lo que va a desarrollar la intimidad, la comunión. Por ejemplo, en mi caso personal, hace un tiempo atrás, yo siempre lo cuento, hace, 2, 3 años atrás, estaba en un lugar, me senté en una silla y de repente estaba orando, cierro así mis ojos y sentado en la silla me empiezan a columpiar. Yo siento el columpio así como cuando unos chamos se lanzaban en el columpio que... El columpio iba y venía, y en esa experiencia sobrenatural, porque yo abría mis ojos y veía que mis pies estaban en el piso, cerraba mis ojos y me empezaban a columpiar,
o sea, claro, no físicamente, espiritualmente, pero era tan real como si fuera físico. Esa experiencia en mí aumentó muchísimo mi fe. Y en esa experiencia Dios me dijo, debes aprender a estar tranquilo, a estar reposado. O sea que uno muchas veces la preocupación, el afán, la preocupación por lo que le está sucediendo a alguien o cualquier cosa, aunque debemos orar y ayudar, pero no cargarnos de preocupación. Entonces esa preocupación nos roba la comunión con Dios. Entonces Dios, luego de esa experiencia, mi fe creció. Entonces la experiencia, esa intimidad te va a llevar a eso. En esa intimidad tú vas a aprender a corregirte. Dios te va a aprender a te va a enseñar, te va a corregir, te va a guiar, te va a consolar. Cuando desarrollas intimidad con Dios, tú recibes todo, tú lo sientes en tu corazón. Entonces, resumido, quiere decir que una relación con Dios va a desarrollar más la confianza y la fe en Dios. Ahora, fíjense, ya va, que me salté aquí. Ok. Perfecto. Vamos por el 6. Ok. Estamos en el 4. Estaba, ya. El 4 está de último. Ahí. Ok. Sí, perdón, me salté al. Ok. Ahora, vamos a aprender los principios de la fe. Con Jesús tuvo una experiencia con los discípulos donde el protagonista era la fe. O sea, el propósito de esa experiencia fue desarrollar la fe. Vamos a ver ahorita de esa historia, de esa experiencia que tuvo con sus discípulos que lo narró aquí, cómo ellos aprendieron y cómo nosotros vamos a aprender. Vamos a leer Marcos 4, 33, 41. Con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Ok, fíjense, él hablaba con parábolas, pero a sus discípulos les decía todo, les revelaba todo. Quiere decir que la intimidad, lo que venía hablando, los secretos de Dios, Él se los muestra a los que lo buscan, a los que lo anhelan, a los que quieren agradar a Dios. Fíjense que él hablaba con parábolas. Las personas que venían por curiosidad o cualquier cosa, que no estaban interesadas en conocer más de Dios, él les hablaba por parábolas, pero a los discípulos les revelaba todo. Quiere decir que cuando tú anhelas, cuando tú buscas a Dios, tú vas a desarrollar tu fe, tú vas a tener esa intimidad, ese acercamiento con Dios. Ok, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ok, verso 37. Pero, solo el 35, perdón. okay. Entonces, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Esa palabra, pasemos al otro lado, tiene mucho sentido, ya lo vamos a explicar. Porque Jesús le estaba diciendo, claro, ellos se iban a montar en una barca, iban a pasar al otro lado, pero Jesús en otras palabras le estaba diciendo, vamos a pasar al otro lado, vamos a que su fe aumente, vamos a hacerle una práctica, vamos a hacer un ensayo aquí. Entonces, esto es igual que un entrenador que primero le enseña a sus alumnos, por ejemplo, si juegan fútbol o básquetbol, le enseña a sus alumnos y luego él los va a llevar a la práctica. Primero van a jugar entre ellos, pero ya cuando, como Jesús le dijo, pasemos al otro lado, cuando ya ve que ellos son capaces de enfrentar a otro equipo, él los va a llevar a enfrentarse a otro equipo. O sea, no existe ningún entrenador en la tierra que prepare a sus alumnos para dejarlos de adorno. Siempre los va a llevar al campo, a jugar contra otro equipo para que ellos también vean en qué están, qué fallas tienen, qué defectos tienen y qué tienen que corregir. Y Jesús hizo lo mismo exactamente con los discípulos cuando lo montó en la barca.
le dijo, pasemos al otro lado, pero él le tenía una sorpresa. Dígale a su vecino, Dios es un Dios de sorpresa. Dios es un Dios de sorpresa. Pero las sorpresas de Dios son parte de la universidad en la que nosotros estamos, que es la universidad espiritual. Nosotros estamos en una universidad donde Dios nos va a enseñar a desarrollar la fe porque la vamos a necesitar. Eso es como una persona que enseña, que está aprendiendo arquitectura y a juro tiene que aprender la matemática, pero no la matemática básica, una matemática de un nivel muy alto porque lo va a necesitar. Nosotros también necesitamos desarrollar la fe porque la fe se desarrolla. Dígale a su vecino, la fe se desarrolla. La fe se desarrolla. La fe crece. La fe crece. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. No quería que ellos se mantuvieran como un bebé espiritual, que quería que maduraran, que crecieran. Entonces, por eso Dios nos va a animar a nosotros, porque ya vamos a leer lo que sucedió ahí, cómo se levantó una tormenta cuando Jesús le dijo, móntense en la barca. O sea, en otras palabras, Jesús sabía que iba a haber una tormenta y los montó a propósito. Entonces, ¿por qué? Porque eso los iba a ayudar a poner en práctica su fe. Porque más tarde ellos iban a ser apóstoles. Ellos iban a hacer a través de Dios muchos milagros, iban a echar fuera muchos demonios, iban a ser usados por Dios, pero el Señor necesitaba entrenarlo. Entonces dígale a su vecino, bienvenido al campo de entrenamiento. Bienvenido al campo de entrenamiento. Y dígale, y las pruebas son normales, dígale. Son normales. Eso es necesario para que nuestra fe crezca. Para que nuestra fe crezca. Ahora, entonces, cuando nuestra fe crece muy rápido o de un salto, cuando tenemos testimonio, cuando las pruebas son grandes, la fe en nosotros crece porque eso nunca se nos olvida. Ok, supongamos que tú oraste, te dolía la cabeza, te pusiste la mano en la cabeza, reprendiste, oraste y se te sanó la cabeza. Ok, tú le vas a dar gracias a Dios, pero no es lo mismo una prueba más grande que desarrolle tu fe. Entonces fíjense que David, el rey David, antes de matar a Goliat, Dios lo tenía entrenando con osos y leones, le estaba desarrollando la fe. Entonces, como él desarrolló una fe para matar osos y leones, cuando vio a Goliat, ya su fe ya estaba grande que pudo vencer a Goliat. Porque dijo, bueno, si yo maté un león y un oso, ¿quién es esta persona? También Moisés, antes de liberar al pueblo de Israel, Dios le fue desarrollando su fe. Vio una zarza ardiente, o sea, como decimos ahorita, un monte seco quemándose y unos palos secos quemándose y no se apagaba. Y cuando fue a ver, Dios le habló. Después Dios le dijo, mete tu mano aquí en tu pecho. La metió, salió llena de llagas. Después la volvió a meter y salió limpia. O sea, Dios fue entrenándolo para el propósito que él tenía. Igual José, para desarrollar ese don profético, interpretar los sueños, Dios fue tratando con él. Primero le dio un sueño, que por ese sueño sus hermanos los vendieron, porque el sueño, él decía que sus hermanos se inclinaban hacia él, etcétera, etcétera. También cuando estuvo preso, tuvo un sueño, interpretó a un copero y a un panadero, y luego con esa interpretación del don profético, cuando ya tenía esa interpretación de sueño y ya tenía ese don desarrollado, él cuando fue a hablarle al faraón del sueño que él tuvo, lo hizo con seguridad. Así que todo es una práctica. Le dice a su vecino, todo es una práctica. Todo es una práctica. Es que estaba durmiendo y me empezó un dolor. Ok, levántate y ora. Ahora, si te da miedo ese dolor y te asusta, ay, ¿qué será esto? Sacaste 0 en tu fe. Dios quería que tú oraras para que ese dolor se te fuera. Y muchas cosas así. Luego, ¿qué dice el verso 36? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Solo el 36. Entonces, despidió a la multitud, fíjense.
fíjense, Jesús solamente metió a los discípulos. Si Jesús hubiera querido, hubiera llevado a pasar al otro lado a la multitud. Pero a él no le interesaba la multitud. Él le interesa las personas que quieren, que aman a Dios, que quieren crecer espiritualmente, que quieren servir a Dios, quieren servir al prójimo, quieren hacer algo para Dios. Él metió en la barca a los discípulos, porque Dios no te va a formar a juro. Dios no te va a formar de forma obligatoria. Tú tienes que permitir que Él te forme. Por eso que metió a sus discípulos y dejó a la multitud a un lado. Entonces, lo otro también es que Jesús fue con ellos en la barca. A veces les decía vayan, pero esta vez Él se montó en la barca. Lo importante es estar con Él, es permanecer con Jesús, no salirnos de Jesús, no dudar de Él nunca. Ok, versos 37 y 38. Solo lee el 37 y 38. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces Jesús se monta, él sabía que había una tormenta y él tranquilamente se fue a dormir. Se fue a dormir, ¿por qué? Porque él esperaba que los discípulos en el momento de la tormenta reaccionaran de una forma positiva. O sea, en otras palabras, el entrenador sacó el equipo para jugar y le metieron 20 goles. No supieron hacer las cosas. Entonces, él se durmió en la barca, porque déjenme decirle una cosa, que la fe no se transfiere así, toma fe, recibe fe y ya vas a tener fe. Jesús sabía que la fe se desarrolla, ojo, aunque el don de fe que aparece en Corintios, que es del Espíritu Santo, es algo distinto. Ese don, en un momento determinado, en una situación determinada, el Espíritu Santo a través de ti, el don de Él puede fluir en un momento determinado, pero ese es un don del Espíritu Santo. Ahora, tu fe personal que vas a desarrollar para poder echar fuera demonios, sanar enfermos, para tener comunión con Dios, esa fe personal es un músculo que tú tienes que aprender a desarrollar. Por eso que Jesús los montó para la práctica. Por eso que muchos de nosotros a veces pasamos cosas, pero Jesús quiere que nosotros pongamos en práctica nuestra fe. Entonces, como siempre yo he escuchado de muchos predicadores, que la fe es como un músculo que tú vas desarrollando. Mientras más lo ejerzas, el músculo más va a crecer. Es exactamente la fe, igual. Ahora, Jesús estaba esperando que ellos reaccionaran, pero hicieron lo contrario, se asustaron. Y resulta que si no pasas el examen de la fe, te van a volver a hacer el examen. Dile a tu vecino, te van a volver a hacer el examen, aprende a desarrollar tu fe. Te van a volver a hacer el examen, aprende a desarrollar tu fe. Todos los obstáculos, todas las cosas que nos suceden en la vida es para que tú desarrolles la fe. Lo digo por experiencias personales. Cuando nos negaron los permisos, cuando el vecino nos empezó a denunciar, cuando estábamos construyendo la iglesia, nos preocupó, empezamos a orar, vimos la mano de Dios, desarrolló nuestra fe. El primer apartamento que yo compré también no tenía dinero y el Señor me dijo, anda y haz esto, lo hice por fe. Y al final, después de muchas pruebas y sufrimiento, obtuve el apartamento, pero en esas pruebas y sufrimiento el Señor desarrolló mi fe. No me dijo, no, anda que un ángel en la esquina te va a dar un maletín lleno de dinero. No, Él me dijo, yo te voy a ayudar, ve y haz esto. Hice lo que Él me dijo y empecé a buscar la forma de negociar ese apartamento, pero pasaron muchas cosas, pero se cumplió. Quiere decir que los obstáculos, las pruebas es para desarrollar tu fe, porque Dios te quiere llevar a otro nivel.
Dígale a su vecino, es hora que saques ese chupón de tu boca. Saca el chupón. Y es hora de dejar de llorar. Hora de dejar de llorar. Ok. Ahora, entonces, ¿dónde está el problema si Dios quiere que nosotros desarrollemos la fe y es la voluntad de Él? Entonces, ¿dónde está el problema? A ver, aquí. Ok. No, perdón. Entonces, por medio de esa dificultad que tuvieron los discípulos, de esa prueba, hicieron algo. Por lo menos en esa dificultad de la barca que se asustaron, hicieron algo. Buscaron a Jesús. Jesús, aunque estaba dormido, pero lo buscaron. Así debemos hacer nosotros. Mire, hay pruebas pequeñas que ya tú has desarrollado una fe. Tú dices, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esto. Y ya tú dices, no, yo sé que Dios lo va a hacer. Hay pruebas un poco más grandes y hay pruebas muy fuertes. Pero a veces en las pruebas muy fuertes, en las pruebas grandes, necesitamos, ya nuestra fe no nos da. Entonces ahí es cuando nos doblegamos, cuando buscamos, cuando nos quebrantamos, pero igual como los discípulos, por ejemplo, Jesús los metió en una prueba donde era una tormenta muy grande y su fe no les dio. No hicieron lo que tenían que hacer, pero fueron y buscaron a Jesús. Eso quiere decir que nosotros en las pruebas grandes, cuando tú ves que no se puede, ve y busca a Jesús. Ajá, entonces ¿cómo tú buscas a Jesús? Le dices, Jesús, baja del cielo que quiero hablar contigo. No, en humillación, en oración, en quebrantamiento. Le dices, Señor, por favor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? Yo recuerdo una vez, estaba orando por una persona y wow, era una prueba muy terrible que humanamente nadie podía hacer nada. Entonces cuando empecé, busqué ayuda de Dios, me quebranté, Señor. Entonces recuerdo que el Señor me habló y me dijo, vas a hacer esto, esto y esto. O sea, y todo lo que me dijo, ni siquiera lo había pensado, ni lo iba a hacer, porque no sabía que eso iba a solucionar eso. Pero entonces empecé a hacer lo que Él me dijo y se solucionó. Entonces quiere decir que en las pruebas grandes, mire, le voy a decir una cosa, cualquiera puede ser pastor, apóstol, profeta, evangelista. Mis hermanos, en las pruebas grandes, empezando por mí, todos nos quebrantamos, todos lloramos, todos nos doblegamos. Olvídense que una persona tiene una super fe. Muchas veces, como le pasó a los discípulos, a veces nuestra fe llega hasta un punto. Ok, el Señor la va a ir desarrollando y va a ir creciendo, pero hay situaciones que salen de nuestra mano y en esas situaciones debemos buscar a Dios. Pero no hagas como otro, haz como los discípulos. Fueron y despertaron a Jesús. No hagas como otro. No te alejes de Jesús. No te alejes de Dios. Es cuando más tienes que buscar a Dios. Cuando la prueba es más difícil, más tienes que buscar a Dios. Que la prueba no te aleje de Dios, que la prueba te acerque a Él. Entonces, muchas veces esos quebrantamientos hacen un doble efecto. Primero nos humillamos, reconocemos nuestra dependencia de Dios, porque a veces el orgullo quiere atacarnos, la altivez, y a veces esas pruebitas que decimos, wow, pero si yo oro, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento así? A veces eso nos hace reaccionar y volvemos y pisamos tierra y decimos, somos humanos. Tenemos que estar agarrados de Dios. Si no estoy agarrado de Dios, me pierdo. Si no estoy agarrado de Dios, no soy nada ni nadie. Fíjense lo que dice el Salmo 51, 16, 17. ¿Por qué no quieres sacrificio? No, porque no quieres. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ok, entonces fíjense lo que dice. Tú no quieres sacrificio de que yo haga cosas. El mayor sacrificio que tú le puedes dar a Dios es tu corazón contrito y humillado. Eso quiere decir que lo que se te presenta a ti que es imposible, es posible para Dios. Pero ojo, también quiero aclarar algo. Ojo, muchas veces oramos, muchas veces pedimos dirección de Dios, muchas veces buscamos respuesta,
soluciones a cosas. Por ejemplo, en este caso hemos visto muchas personas con COVID, que muchas personas se han metido en oración, en ayuno, pidiendo ayuda, pero siempre, ojo lo que voy a decir, siempre va a prevalecer la voluntad de Dios. Siempre estará la voluntad de Dios por encima de todos. Siempre Dios hará su voluntad. Y muchas veces también he visto muchos casos de COVID donde la persona, ya los médicos dijeron, esta persona se va, y también Dios lo ha sanado por la fe de las personas que intercedieron, que oraron, que buscaron ayuda. Pero sea como sea, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, pero sin dejar de pelear, sin dejar de guerrear, sin dejar de creer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Ahora, si este es el problema, si Dios quiere hacernos, ¿dónde está el problema? Si Dios quiere hacernos crecer, entonces, ¿qué debemos hacer? Déjeme decirle que el problema está en nosotros, no en Dios. Porque nosotros debemos buscar a Dios, anhelar los dones espirituales, anhelar crecer, buscarlo. No podemos llevar un evangelio de la nada, viendo 24 horas, chateando 24 horas, viendo películas, haciendo de todo, viendo malas noticias. Cuando viene un momento de prueba, entonces quieres hacer cosas, resulta que no has desarrollado tu fe. Has desarrollado una fe en las malas noticias, en comentarios. Bueno, imagínate tú todo lo que hay hoy en día. Entonces, lo otro, miren que en el versículo que leyó mi esposa, dicen, los discípulos confesaban, decían, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. No tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y muchas veces nuestra confesión no nos ayuda a tomar las herramientas que Dios nos dio. Nuestra confesión negativa, ponernos a quejar contra Dios o decir, Dios, ¿por qué? Porque tenemos que hacer como Moisés. Cuando Dios le oró a Moisés, dijo, ¿qué hago? Dijo, mire, agarra la vara que te di y abre el mar. Entonces a veces, ¿qué hago? Dios te va a decir, usa la fe, usa la autoridad, usa la palabra de Dios. Ok, verso 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ok, entonces se levantó y usó ¿qué? La autoridad. Usó la autoridad en acción. Eso es la fe en acción. O sea, que en cada momento tú tienes que aprender a usarla. A veces me llaman por teléfono y me dicen, pastor, es que me desperté hoy y siento tal cosa. Entonces yo le digo, eso lo está permitiendo Dios para que tú reprendas eso. Ok, como la persona no puede, entonces reprendemos nosotros, la persona se mejora. Yo le digo, para la próxima, aprende a usar la fe. Ok, verso 40. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Como que no tienen fe? Ok, entonces le dijo amedrentado porque no tienen fe. Ahí está la lección. No tienes fe. En otras palabras, la prueba de la tormenta fue para que ellos desarrollaran la fe. Y quiere decir que Dios a veces permite cosas para desarrollar tu fe. Así que no tengas miedo. Dile a tu vecino, no te asustes. No te asustes. Estás en la universidad de Dios. Estás en la universidad de Dios. Entonces, pero se les olvidó el tema central de esta historia, que era la fe. El propósito de esta prueba era desarrollar la fe. Ok, Jesús quería llevarlos a la práctica, pero se les olvidó. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está tu fe? ¿En las noticias? ¿En el dinero? ¿En que la vacuna te va a salvar? ¿En la medicina? ¿Dónde está tu fe? No está mal que nosotros tengamos fe en una medicina natural o lo que sea, pero la cuestión es que nuestra fe tiene que estar primero en Dios, buscar siempre la dirección de Dios. Entonces nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Recuerden, los discípulos, cuando vino la tormenta que no pudieron hacer nada, buscaron a Jesús. Dile a tu vecino, busca a Jesús. Busca a Jesús. Entonces,
nuestra fe se va a desarrollar cuando la activemos, cuando la pongamos en práctica, y así es que tú la vas a desarrollar. Así es que tú la vas a poner en práctica. A veces pasan cosas en la calle o con un hermano. Esos son oportunidades de tú poner la fe en acción. Entonces esa fe te va a llevar a otro nivel, a otro nivel. Por ejemplo, yo muchas veces he orado por personas en la calle y las personas sienten una mejoría. Algunos ni siquiera cambian nada, pero unos dicen, oye, se me quitó, me sané. Entonces, pero yo siempre ejercito mi fe, porque siempre Dios es el que sana. Nosotros somos un instrumento, pero la fe hay que ejercitarla. Dile a tu vecino, ejercita la fe. Ejercita la fe. Entonces te pregunto, ¿desde cuándo no has ejercitado tu fe? ¿Desde cuándo no la has desarrollado? ¿Desde cuándo no has orado? Ok, cuando activamos la fe como hizo Jesús, se disipa la duda, la preocupación, el temor y el estrés. ¿Y qué pasó después de esta prueba? Cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, cuando Jesús le dice, pasemos al otro lado, luego de la prueba de la tormenta, Jesús los lleva a otro nivel, porque ahora tenían que enfrentar al endemoniado gadareno. Ellos habían visto a Jesús echar fuera demonios, pero nunca legiones de demonios. Eso quiere decir que cuando tú vas ejerciendo tu fe, tú vas a ir a cosas mayores. Y luego de una serie de testimonios, leyendo en la Biblia, luego que ellos llegaron, que cruzaron con la barca, llegaron, Jesús liberó a ese endemoniado gadareno. Me imagino la fe de los discípulos, un hombre que estaba desnudo, atado con cadena, rompía las cadenas. Bueno, imagínense ustedes la cara de ese hombre, sin bañarse, barbudo. Y cuando ven que Jesús reprende los demonios, el hombre empieza a hablar normal, común y corriente. Me imagino la fe de los discípulos que desarrollaron. Y luego hubieron otros testimonios y más adelante Jesús, dice la Biblia, llamó a los 12. Eso quiere decir que Jesús entrenó a muchos discípulos, pero él apartó a 12 que eran especiales y luego apartó a 70 más. Entonces, ¿cuántos quieren ser discípulos de Dios? Amén. Dígale a su vecino, entonces muestra dependencia de Dios. Entonces muestra dependencia de Pon Dios. en práctica la fe. Pon en práctica la fe. Amén. Y luego, como podemos ver, ellos desarrollaron, Jesús después les dijo, vayan, echen fuera demonios, sanen enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es el tamaño de tu prueba? Si yo te pregunto hoy a ti, ¿cuál es el tamaño de tu prueba? Porque este es el fruto de la fe. Entonces, ¿qué me respondería? Me respondería, Dios es mayor que mi problema. Sacaste 20 puntos. Entonces, lo otro que te quiero decir, mi amado hermano, porque lo he visto con mis propios ojos. Puedes ver 1000 prédicas, puedes leer toda la Biblia, puedes orar 1000 horas, pero si no tienes fe, olvídese. Tú puedes leer la Biblia, pero será simple y llanamente un libro de historias bellas, un libro de enseñanzas bellas, pero nunca vas a vivir lo que se vive cuando uno cree en la palabra de Dios. Nunca vas a experimentar orar por un enfermo y que se sane, oraciones contestadas, echar fuera demonios, creer, animar a las personas. Tienes que tener fe. La fe se tiene que llevar a la práctica. Miren, mi papá es un señor que tiene más de 80 años. Yo creo que si he leído 3 veces a la iglesia o 4 veces a una iglesia es mucho. Pero ese es un hombre que siempre ve programas cristianos, ve predicadores, y él desarrolló su fe de una forma tan grande que teólogos que te pueden enseñar la Biblia no tienen la fe de mi papá. Mira, una vez, mi papá, para que ustedes vean lo que es desarrollar la fe, lo que es que
la fe se desarrolla. Mi papá, muchas personas lo llaman porque él le dice, mira, yo tengo tal cosa o estoy sufriendo tal cosa. Entonces mi papá dice, mándame una foto de esa persona. Entonces agarra con su mano, pone la mano en la foto, empieza a orar y el Espíritu Santo le va revelando lo que él va diciendo y eso desarrolló su fe. Entonces mi papá puede avergonzar a teólogos, pero ¿por qué? Si él no estudió teología, porque aquí, mi hermano, en el camino de Dios es fe, es desarrollar la fe. Mi papá agrada más a Dios que un teólogo, que a veces los teólogos son incrédulos. Mira, una vez fue a visitar a una persona y lo vio con un marcapaso. Entonces le preguntó, ¿qué tiene? Entonces le digo, no, ya tengo el marcapaso, tengo una cita porque ya me van a operar, porque esto no funciona, ya empeoré. Entonces le dijo, permíteme hacer una oración por ti. ¿Tú quieres? Dijo, sí. ¿Dónde? Entonces dijo, bueno, aquí mismo en el carro. Entonces se montó en el carro, le puso la mano al muchacho. Cuando le puso la mano al muchacho, él sintió, mi papá sintió la presencia de Dios. Cuando mi papá siente la presencia de Dios, su mano le empieza a temblar. Y sintió así el poder de Dios. Le dijo, mira, sentí la presencia de Dios, ya Dios te sanó. ¿Cómo? Le dijo la persona. Sí, Dios te sanó. Anda para que tú veas lo que te va a decir el médico. Cuando fue, no sé, 2 o 3 días después, el médico le dijo, mire, usted no tiene nada. Sáquese ese marcapaso, usted no tiene nada en el corazón. Entonces, ¿por qué cuento esto, mi hermano? Con una gran diferencia de una persona que está en su casa, que ora por las personas, enfrente de muchos pastores o líderes, porque lo importante es la fe. Con la fe tú agradas a Dios. Con la fe tú ganas alma. Con la fe Dios te va a usar sobrenaturalmente. Pero debes tener fe. Y la fe es un músculo que se desarrolla. Mire, yo una vez fui en una iglesia y el pastor no me conocía porque me recomendaron. Entonces hablé con él por teléfono. Entonces me dijo, bueno, yo te quiero conocer primero, X. Entonces le dije, ok, ten una reunión con tus líderes. Entonces fuimos a su casa, él invitó a los líderes a su casa. Entonces yo empecé a predicar lo que era la liberación, de lo que era la sanidad. Entonces 2 o 4 líderes de ellos tenían problemas graves en los huesos, uno tenía un problema en las rodillas, uno de los líderes no podía estar mucho tiempo parado, tenía un problema grave en la columna. Entonces cuando empezamos a orar, se sanaron enfrente de él instantáneamente. Entonces, luego que él ve todo y que ministramos también, hubo liberación. Al final, este pastor se arrodilla delante de mí y dice, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero que tú me des eso, ora por mí. Le dije, pastor, no. Le dije, póngase de pie. Eso no es así. Esta fe se desarrolla, le dije. Esto no es que yo te voy a poner la mano y tú vas a recibir la fe para hacer todo esto. Mi hermano, esta fe se desarrolla. Yo le expliqué cómo desarrollé la fe de sanidad viendo por 2 años y medio, casi todos los días, 1 hora, a una predicadora que se llama Joan Hunter, donde ella enseña a ministrar por los enfermos. Le dije, tú tienes que hacer eso. También me pasó con otro pastor, con otras personas. ¿Y qué pasa con ellos? Le dije, mira, ve esos programas, desarrolla tu fe. 1 día, 2 días, no ven más nada. Entonces, ¿cómo tú quieres desarrollar la fe? ¿Cómo tú quieres que tu fe crezca si no la pones en práctica? Entonces, la fe hay que ponerla en práctica, mi hermano. La fe es la única cosa real que Dios nos dio, aunque la fe no se toca, pero es lo único que trae el reino de los cielos, que es real, pero es invisible a la tierra. Es nuestra fe. Así como que dijo Jesús, venga tu reino. ¿Cómo nosotros vamos a traer el reino de Dios? A través de la fe. Amén, amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga, Pastora Bella. Amén. De verdad que yo creo que uno de los maestros que hay en la tierra que te enseñan fe son los niños, porque los niños tienen una fe sencilla y ellos creen, cuando tú le dices a un niño, te voy a traer una chupeta, ese niño sabe que tú se la vas a llevar.
es una fe sencilla, entonces tenemos que aprender. Por eso la fe se ilustra como una semilla de mostaza, porque empieza por algo pequeño, pero crece. El árbol de mostaza es inmenso. Bueno, en nuestros anuncios tenemos los días martes a las 9:30 de la noche. Todos los días martes estamos también disfrutando de la prédica del pastor Jonathan y Sonic Oradikian. Todos los martes a las 9:30. Tenemos también en la semana, si no estás inscrito en los devocionales del apóstol Bartan, por favor puedes dejar un mensaje aquí para que te podamos inscribir en los devocionales del apóstol. También tenemos los devocionales en la iglesia, donde cada uno de los hermanos participa y da una palabra diaria. Y los servicios vamos a anunciarlo esta semana que viene, si vamos a tener servicio este domingo que viene. Sí, amén. 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 Dios los bendiga. Chao, Dios los bendiga.